Suscríbete a la Panterita. Así a prolongar tu bronceado. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Jugadores, presten atención. En los laterales quiero ida y vuelta. De Ñembucú a Boquerón y de Itapúa a Concepción. Suben, bajan, suben, bajan. ¿Entendido? ¡Vamos con todo! Lo que pasa en la cancha lo llevamos a todo el país. Viví todo el fútbol paraguayo por Tigo Sports. Contratá Wi-Fi ilimitado más TV al 0981-611-611 o en tigo.com.pi. Tener todo contigo te conviene más. Sé cliente Continental al instante. Crea tu cuenta digital de Continental sin costo, desde donde estés, descargando la app Contimóvil. Para pagar tus servicios, realizar transferencias y comprar a través de QR. Además, accede a una tarjeta de débito internacional. Descarga ya Contimóvil desde tu tienda de aplicaciones. Sos grande, tu banco también. Continental. 780 AM. 1 de marzo. Un compromiso con la verdad. Deporte total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. La eliminación del equipo paraguayo de Nacional, que hizo un gran trabajo durante el partido, un partido que parecía lo tenía allí asegurando poco más de 3 millones de dólares el equipo paraguayo, y deja escapar en la última parte una jugada en la cual un craso error de Anthony Silva le permitió un gol al equipo chileno, que llevó el partido y la definición a los penales. Y ya en los penales fue un desastre la manera de ejecutar del equipo, de los jugadores del equipo paraguayo. Pero aquí no hay nada que reclamarle al entrenador. Armó bien el equipo, cambió bien. El equipo estaba ganando 3-0, pudo haber ganado 4. Le atajaron un penal en tiempo normal, le anularon otro correctamente, pero en el 3-0 tuvo una contra. Estaba escuchándole al Tano y a Johnny y viendo el partido por televisión. Estas son las derrotas que te duelen profundamente, porque lo tenías en la mano, en la palma de la mano. Y a eso había que sumarle más de 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. ¿Qué tal, Jotita? Buen día, Luis Enrique. Un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Muy bien, buen día, un saludo para todos. ¿Pichado? Estoy pichado, Tano. Realmente, vos sabés que... Así salimos anoche. Y me imagino, yo me pongo en el lugar de ustedes que están narrando un partido que prácticamente uno lo daba que era muy complicado, porque Palestino viene y te gana acá. Nacional estaba por hacer lo mismo que hizo en Medellín. Tumbar un rival fuera de casa y clasificar y asegurarse 3.300.000 dólares. Y con un 3-0, ¿eh? Y con una absoluta justicia, porque fue muy superior a Nacional. Sí, claro. Por eso es lo que te digo. ¿Cómo es que yo no entiendo el error de Anthony en esta jugada? Porque él tenía que haber agarrado igual si él pensaba que la pelota iba afuera. Lo de ayer, yo particularmente desde mi lugar, de las eliminaciones más dolorosas que me ha tocado ver de un equipo paraguayo. Increíble. Lo tenía en el bolsillo. Un penal a favor que lo malogran durante los 90 minutos. Al empezar el partido. Lograr marcarle 3 goles con un 3-0 clasificada a fase de grupo. Y después un error inentendible de Anthony. Vas a penales, fallás 3 penales en la tanda, una locura. De las eliminaciones más dolorosas que uno puede ver en un equipo paraguayo. Estoy de acuerdo. Morir en la orilla. Yo le estaba escuchando a los compañeros, viendo por televisión y escribiendo con algunos fanáticos de Nacional, y todos estábamos entusiasmados. Estaba entusiasmado porque se va el primer tiempo con el gol en la última parte de la primera etapa, sí. Tano, que abre el camino. El gol más difícil, ese primero, el gol de la esperanza. Claro, y eso abrió todo. En el segundo tiempo, una jugada fantástica, un golazo de Gaona con una gran jugada, ¿verdad? Y se pone 2-0 el partido. Y después llega el tercero. Mamítalo, Alfaro. Realmente. No tanto por el penal fallado, mira, pelota picando frente al largo. Falló 2 veces. Dios mío. Y ese era antes que con el pie, era con la cabeza, empujar con la cabeza. Atropellar, entrar con la cabeza. Vos pensás que iba a asegurar. Pero al margen de ese primer penal, profe, Benicio,
Se puso 3-0 el partido. El Nacional se estaba clasificando. Directa. Y en el 3-0, ¿no recordás esa contra de 2-1? Sí. ¿Verdad? Y viste, a mí a veces me cansa ver el partido sin relatar, de verdad le digo. Porque yo de tantas veces que uno está ahí frente al televisor en una cancha de fútbol narrando, yo veía la jugada y yo me cansaba en cada jugada, defensiva y de ataque. ¿Verdad? Mentalmente vos seguís, pues. Sí, vos mentalmente seguís, Benicio, y te cansa. Claro. Y a mí me cansa. Yo había tensionado el partido de Nacional y estábamos 3-0 y vamos clasificamos. Y después viene ese. Hasta ahora no entiendo. No entiendo. ¿Qué es lo que él pensó que se iba afuera? Pero él igual tenía que haber atajado. Pero igual había atajado y quedarse ahí, que más segundos, que más tiempo, así como hace Jan Fernández y compañía. Todos los arqueros hacen eso. Yo no sé realmente, porque ni extendió los brazos él. No. ¿Verdad? Él se tiró, se echó y no estiró los brazos, no aseguró el balón. Al final terminó empujando más, incluso. Y una pena porque vemos en este compacto que tuvo una doble tapada muy buena Anthony. Sí. Un doble remate y al final todo eso se termina esfumando y diluyendo con ese error. Nadie se acuerda de eso, pero bueno. Pero yo coincido con lo que vos dijiste recién, Cotita. Bueno, contigo y con el Tano, ¿verdad? Porque el Tano dijo pichado y vos lo mismo prácticamente, pero expresándote de otra manera. Yo una alineación más dolorosa. Dolido porque es increíble. Más que pichado. Yo anoche era Benicio Martínez. Yo pensaba, caramba, Dios, se asegura Nacional $3.300.000. Dije, de verdad. Y protagonismo. Sí, nosotros también hablamos de eso en la transmisión. $3.300.000 para Libertad, que justamente está Nacional dijo que está en obra, que estaba ampliando su vestuario, que están haciendo esto y aquello. No, salvaba el año. Pero de taquito. Sí, salvaba el año y le sobraba para arrancar la próxima temporada nacional. No, y ya inmediatamente probablemente ya iba a atacar el tema de la lumínica, como para hacer un escenario internacional, ¿verdad? Ellos quieren cambiar la lumínica. Doloroso. No, le voy a decir más. En producción, estábamos hablando, como Pepe Ciotti fue el delegado, ganó Israel el partido. Ganó. No, la gente ya pensaba, bueno, le vamos a hablar, hacer la nota a Pepe, que nos vamos a emocionar con él, le vamos a atentar al presidente nacional que no vaya más ningún lado. Con la de Juan Caldeane. Y terminamos eliminados de nuevo. Digo terminamos porque un equipo paraguayo, ¿verdad? Claro, y la forma en que se eliminó Nacional. Nada que reclamarle a su entrenador. Nada que reclamarle. Duele esto. Y después en los penales, bueno. No, increíble. Nacional valió 4 penales en este partido. Claro, los 3 de la definición y uno durante el partido. ¿Cómo pretendés ganar o clasificar fallando 3 penales? Y uno en los 90, una locura. Una locura lo de Nacional. No, a ver si ciertos 4 penales, se me escapó ese detalle. Mira, 4 penales. Claro. ¿Sí? Al margen. Ahora, pero en la definición me sorprendió el remate de Ojeda, que me dicen que era penalero. Pateó al campanario de la iglesia. Sí. De la catedral. Siguen buscando hasta hoy esa pelota. Después pateó fuerte el lateral derecho, pero el arquero se fue bien ahí. A Orsusa lo casi ya le había tapado. Sí, casi. Pero la potencia del remate de Orsusa le venció las manos. Pero digo nomás, otro detalle, y no es que quiera cargar más tinta en contra de Anthony, la actitud del arquero de Palestino. Una actitud absolutamente. Sí, le hablaba a todos los patadores. Hizo la de Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina. Exacto. Sí. Y gritaba ahí. No, pero ahí, bueno, todo lo que vos quieras, pero ahí el shock emocional estaba a favor del arquero de Palestino. Claro. Ellos estaban eliminados, consiguieron ir a tanda de penales al minuto 82, creo. A los 82 consiguieron... 83 consiguieron ir a los penales. ¿Qué pasó? El tipo ya te atajó un penal durante los 90. O sea, llegó agrandado a la tanda. Y bueno, y Anthony llega a la tanda de penales golpeado con el gol que le hacen. O sea, ahí tenés dos estados de ánimos muy diferentes. Hay que ver cómo vibraban los árabes. Estuvieron muy activos, no eran muchos, pero... Sí, estaban ahí permanentemente y gente de edad y también... A propósito, en un estadio hermoso. Bueno, vos sabés, Tano, que hemos recorrido casi todos los estadios de Santiago de Chile y Chile tiene lindos estadios. Sí. Y este es parecido al de La Serena que vimos que queríamos para el Club Guaraní. Sí. Es un poquito más grande este. ¿Ustedes saben la capacidad de este estadio? No. No me van a creer. 15.000. No me van a creer. 15.000 o 22.000. 12.500.
Mamá, coqueto. Qué lindo, Chile. Bueno, pero bueno, Tano, es lo que habíamos dicho. No, nosotros ¿Usted le aconsejaron a Costa? a Totía, es que nosotros fuimos a la Copa América y también a la avenida luego ya de Chile le habíamos presidente, pedí a la alcaldía de Chile, a la gente, y nosotros, lo que pasa en esa época, y recurrimos, hablamos con la autoridad y que no tenían problema. No tenían problema en dar, porque no sirve nada el plano, no sirve nada el proyecto, porque el proyecto se hace otra vez en base a tu terreno, ¿verdad? Se tiene que hacer tu predio. Acá, por ejemplo, este predio es gigantesco. Estudio de suelo, ¿verdad? Claro. Pero fíjate, yo pensé que, bueno, erré por 3.000, Tano, 15.000 te dije, como no me dijiste sí, me fui allá arriba. Me fuiste para arriba, claro, pero jamás te hubiese imaginado que un poquito más de 10.000. Y bueno, pero que mira la comodidad y la amplitud que una tiene. Belleza. La amplitud, ¿cuántas bocas? Los accesos. La comodidad, ¿sabes? Yo me fijé, porque de ver tantos partidos de fuera del país, en las canchas lindas, es cuántas bocas de acceso tiene para entrar y salir. Y otro detalle, los espacios de las pasarelas, la escalera, y las butacas bien colocadas, no todas encima, entonces bien ubicadas y se puede hacer por numeración. Mira lo que es esta canchita. Y la canchita decimos una manera de decir, ¿verdad? Cariñosamente. Y la cancha de La Serena, que ya no se pudo hacer. Ahora, el plano que proyecta la gente de Guaraní es lindo, es muy interesante. Seguro. Sí, es que eso se desarrolla así. Pero bueno, nos metemos otra vez en el partido, una pena, la eliminación de Nacional, y nos quedamos con otro equipo paraguayo fuera de competencia. Vamos a ver qué pasa hoy con Trinidense, que juega también en Santiago de Chile. Sí. Frente a Colo-Colo, que uno entiende incluso va a ser un partido más difícil. Nacional va a Sudamericana. Sí, no es que pierde todo, va a Sudamericana. No pierde Copa todo. Libertadores queda fuera. Sí, queda fuera de Copa y va, bueno, tiene $1 millón. Sí. Aproximadamente asegurado. ¿Y le dieron para el recreo? No. $1 millón. $1 millón. Pero está bien, pero comparativamente a lo Dame que $1 millón para mi recreo. Una manera así. Como dice Luis Enrique, no vayan a tomar literalmente lo que digo. Pero comparativamente a Copa Libertadores, obviamente que es mucho menos. Sí, menos. Bueno, ¿y esta noche Trinidense? Dependerá de su campaña para acercarse un poco más a eso. Sí. Súmenle el $1,5 millones que acaba de facturar. Sí, porque arrancó. Porque facturó en 3 fases, 400, 500 y 600. No, plata hay en Nacional a la hora ingresó, pero es diferente, ¿no? ¿Cuánto te asegura ya? 3 palos, 300. No, ahí se iba casi a 5. ¿Por qué? Y porque ahora ya tiene $1,5 millones, más los 300. Sí. ¿Verdad? Sí. Y si gana algún otro 4, partido, 400, pues. Gana 2 nomás, $600,000 más. Y gana 2 partidos y supera los 5 millones. Claro. 400. Algo que solamente ha conseguido Guaraní hasta el momento. Clasificar a fase de grupos viniendo de la fase 1. Iba a ser el segundo equipo recién Nacional. Bien. Y no pudo. Increíble. Quedó fuera de la Copa Libertadores de América en una de las eliminaciones más tristes que hemos visto en los últimos tiempos para un equipo paraguayo en Copa Internacional o en Copa Libertadores de América. El tricolor baja a la Sudamericana. Y esta noche Trinidense, ¿a qué hora? 21:30. ¿Vas a estar ya esta noche ahí vos? Claro, como siempre. Bueno, está bien. Ya me estoy preparando. Con corbatita le espero a Trinidense. ¿Cuántas veces le daste tu corbata? No, tranquilo, eso no se dice. Ese es el bautismo. Está rompiendo código de vestuario. Es su bautismo. Pues. Se encogió tu corbata. Me hizo acordar mi infancia. Cuando la escuela tenía no, la mitad. No. El uniforme de colegio de gala. No. Cuando veía al Chavo y tomaban las pastillas de Chiquitolina. Se encogió todo. No, el Chapulín era ese. El Chapulín. Bueno, ya está. Bueno. Olimpia también ya clasificó viniendo de la fase 3. Le ganó a César Vallejo y Atlético Nacional. Pero no de la fase 1. Fase 2. Olimpia. Fase 2 fue, ¿verdad? Fase 2. Fase 1 no, nunca. No fue, ¿verdad? No. Esa fase del 2013 con Iván. Esa fue fase 2. ¿Cuándo dirigió el primer partido de visitante ante Nacional en Montevideo? Porque Ever todavía no podía venir. Contra Defensor Sporting. Defensor Sporting. Sí. Defensor. Otro formato. Otro formato había menos fase, ¿verdad? Era otro formato y menos dinero. Sí. Menos dinero. Eso es muy importante. Menos dinero. Bueno, 11:44. Breve pausa con Robert. Ya nos metemos. Tenemos mucho que desarrollar. Vamos a estar un ratito con... ¿Quién está? Se demoró el vuelo. Están bajando los jugadores del avión de nuevo. Hay un problema. No pueden salir todavía. Emprender vuelo. Pero bueno,
Igual vamos a la pausa, ya venimos. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Ahora sé beneficiario de Asismet, más ágil, más informados y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app como reservas de turnos o estudios, compra online del Draft Store y más. Viví la experiencia Asismet descargando la app o ingresando a www.asismet.com.py. Asismet, toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventas con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @Atlanticasa.py. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. El 2021 y Fluminense fue el rival, no Atlético Nacional. No, fueron los dos. Fluminense fue la última fase. Cuando Olveira atajó 3 penales fue. 3 penales había atajado, ¿verdad? Sí, pasó 3 fases, pero había atajado 3 penales en aquel entonces Olveira. Contra Fluminense, sí, claro que sí. Claro sí, que sí. Acá me pasan los rivales. Con Julio Cáceres fue César Vallejos, Atlético Nacional y último Fluminense. Bueno, desde Chile está Luis Aquino. Luis, ¿estás ahí, Luis? Sí, señor, buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, que una de las eliminaciones más tristes que hemos visto nosotros en los últimos tiempos para un equipo paraguayo, terminamos pichados anoche, Luis, por lo que pasó. Sí, vos sabés que se destaca mucho el esfuerzo y el gran partido que hicieron los muchachos. El fútbol así no alcanzó y bueno, tenemos que resignarnos, volver, resetear un poco la cabeza y ponernos como objetivo levantar de nuevo a todo el plantel para afrontar la Sudamericana y el torneo local. Sí, es cierto, definitivamente hizo un gran partido nacional, un gran partido, hacer 3 goles de visitante, pudo haber hecho más inclusive, estar ganando 3-0, parecía que teníamos ahí en la mano la clasificación. Ahora, ¿qué dijo Anthony en esa jugada después? ¿Qué leyó? ¿El que se iba la pelota afuera? Lo que creo que no pudimos hablar todavía con él, pero capaz un poco de donde nosotros visualizamos el gol, por de pronto no pudo ver la trayectoria del balón, por eso que de repente le sorprende. Eso es lo que la imagen que nosotros tenemos y calculo fue así porque fue una pelota que muy de sorpresa, fue cabeceada por el rival y lastimosamente se fue lentamente adentro. Y después ya, bueno, ayer se fallaron 4 penales, es mucho para llegar a un objetivo. 4 penales se fallaron ayer, si sumamos el del partido. Así mismo, yo creo que el penal han logrado por Amparo un poco cambiar el rumbo del partido, a lo mejor hubiese sido más auspicioso el resultado, pero como se dice siempre en la regla futbolera, penales a la suerte, y bueno, no te puede dar vuelta y sufrimos las consecuencias de la derrota. Tocayo, ¿qué pasó con el vuelo? ¿Bajaron otra vez del avión, es cierto, o todavía luego no subieron? No, estamos aguardando, retrasó unos minutos, pero ya estamos acá esperando en el aeropuerto que nos indiquen para poder abordar el avión. No, pensamos que habían, ya estaban subiendo el avión y después tuvieron que descender supuestamente. No, estamos acá justamente esperando, aguardando que nos indiquen para poder subir, pero sí está estimado para las 11:30, pero está pasando un poquito, cada 20 minutos más o menos, o 10 minutos. No, una demora acá, es lo que nos dijo Alfaro. La aerolínea para subir. Sí, una demora, no es que había una demora nomás hubo en la partida. No, una demora nada más. Sí, ya nos informaron hace rato que estamos esperando que nos indiquen en lo que hay para poder abordar. Bueno, Luis, arriba ese ánimo como a cambiar de chis después y bueno, esto de fútbol, lastimosamente hubiéramos querido otra cosa y tenían todo para lograr ese gran objetivo, como lo que pasó jugando en Colombia,
Pero bueno, a buscar la revancha en la Sudamericana, Luis. Así mismo, eso es lo que estuvimos hablando un poco en el vestuario después del partido, que el fútbol siempre da revancha, a levantar la cabeza, y el fin de semana tenemos un nuevo compromiso, y ya para prepararnos también el premio de consuelo un poco de esta situación que es jugar la Sudamericana, Luis. Tocayo, fuerte abrazo, buen retorno para todos. Dale, Luis Enrique, un abrazo a todos, muchas gracias. Luis Aquino, directivo de Nacional. Bueno, 21:30 Deportivo Trinidense Colo-Colo. Está confirmado, juega Arturo Vidal el día de hoy. Sí, que lo guardaron en el partido de acá para ver si llegaba bien al clásico y ahora ya me imagino que estará en condiciones para arrancar el partido. Sí. Es el último paso que tienen los dos para meterse a fase de grupo. El clásico lo perdieron. Lo perdieron 1-0. Sí, contra la Universidad de Chile. Así que bueno, esperemos que eso signifique mayor responsabilidad todavía para Colo-Colo y que Trinidense lo pueda aprovechar. ¿Verdad? Un detalle. Hoy Colo-Colo es el favorito. Sí. Definitivamente. Por lo que mostró acá en Asunción y todo. Pero el fútbol es fútbol. Fíjense. ¿Quién iba a decir que Nacional iba a hacer 3 otra vez a Palestino anoche? Teníamos la esperanza de que no pierda. ¿O vos pensabas que iba a ganar el partido 3-0 o 3-1? No. Entonces, estamos teniendo buenas presentaciones en esta etapa a nivel internacional. ¿Quién iba a pensar que Nacional iba a golear a Atlético Nacional? En Medellín, por ejemplo. Sí, todo. Por eso apunto lo de ayer. Ayer ganó, al final casi fue una goleada. El 3-1 es un marcador amplio. Pero hay un sistema. En los últimos 2 partidos visitantes Nacional hizo 6 goles. Y sí, 6 goles, es cierto. Trinidense que viene una clasificación increíble ante el Nacional. Hoy puedes tener su mejor partido también en Deportivo Trinidense. Sí, porque acá la responsabilidad de Colo-Colo. Trinidense tiene que hacer un partido tranquilo, o sea, no tranquilo en el sentido de relajado, ¿verdad? Pero inteligente, sabe cómo se juega de contra, porque así fue a jugar a Quito. Y hay que ver. Si Colo-Colo no le hace un gol rápido, sobre todo en el primer tiempo, y ya puede especular con la ansiedad, claro. con la ansiedad, impotencia, no le salen las cosas. Cuando emocionalmente te vas o te desequilibras en el trámite del partido, pues ahí se te complica todo, ¿verdad? Y sobre eso tiene que especular Trinidense. Estos son los partidos de los famosos de los primeros 20 minutos. Sí, 15, 20. Y que no es que es algo real en estos partidos internacionales, porque aguantar los 15-20 minutos, porque todo equipo te pone mucha intensidad y una presión en los primeros minutos. Porque llega el primero y esa tensión que tienen ellos como producto de la responsabilidad de tener que ganar, se suelta. Sí, porque probablemente va a ser un sofocón. Ustedes estaban con Guaraní Luqueño, yo estaba viendo este partido, y tuvo 6 tiros libres de esquina en 15 minutos el equipo de Colo-Colo. ¿En serio? Sí, entonces el arranque es fundamental. Norman Rieder, presidente, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día para vos, para los que están ahí en el estudio y para toda la audiencia en Paraguay también. Bueno, estoy acá con Jotita, con Benicio y con el Tano. Estamos equipo completo, presidente, con la expectativa. Grande, saludos. El partido de hoy ahí, ¿cómo está el grupo? ¿Cómo está el plantel, Norman? Bien, estamos bien, tratando de manejar el sinfín de emociones, pero bien. ¿Y qué expectativa hay para hoy, conociendo al rival, viendo que no es imposible dar el golpe? Ayer, por ejemplo, Nacional ahí mismo en Santiago ganó su partido, después perdió por otra vía, ¿verdad? La clasificación, pero así como ustedes lograron eso imposible a la altura de Quito, lo estamos debatiendo acá en mesa, que esto es fútbol, dinámica lo impensado. Es cierto que el local Colo-Colo es favorito ahí en su estadio Monumental, pero el partido hay que jugarlo. Bueno, si el resultado estaba predeterminado, yo me retiraba inmediatamente del fútbol, no tengo nada que hacer acá. Estamos acá porque creemos que se puede y porque el fútbol, eso es lo lindo, ¿verdad? Un presupuesto no sé cuántas veces menor del tamaño del club en cuanto a sus logros y en cuanto a su gente, mucho más chico. Sin embargo, estamos acá en Santiago de Chile por jugar contra Colo-Colo, y eso lo logramos por primero creer que se podía y después trabajar fuerte y constantemente, ¿verdad?
sí, la expectativa nuestra es la de siempre, ¿verdad? Creemos que se puede, soñamos que se puede, y si bien todas las casas apuestas y toda la prensa acá se le está dando por muerto al Trinidense, que es lo natural, ¿verdad? Que se piensa así, por lo que mencionamos, pero al final es como decir, ¿verdad? Hay que entrar a la cancha y hay que jugar el partido, y bueno, nosotros un poco con la expectativa en contra vamos a entrar a hacer el máximo esfuerzo con el cuchillo entre los dientes y pelear contra nada más y nada menos de Colo-Colo acá en su cancha, y también sabiendo que se vendieron todas las entradas que estaban disponibles en lo que tenemos entendido. Caramba, Dios, no, estamos hablando del club más popular de ese país, de Colo-Colo, un campeón de América, y me gusta la forma que te expresas, Norman, porque así es, presidente, esa debe ser la actitud, si no nadie estaría en competencia, y por eso el fútbol es el deporte más hermoso del planeta, porque no tiene lógica, es la dinámica de lo impensado. O me van a decir que el favorito en la etapa anterior no era en la altura del equipo del Nacional, y lo ganaron ustedes, y la misma cosa se puede dar hoy. Estos son los partidos que yo apuesto que ninguno de ustedes pensaba que tenían que entrar siquiera a la Libertadores. No, estamos de acuerdo. Entonces eso es lo lindo del fútbol, ¿verdad? Como mínimo la sensación es de que, por lo menos para mí como dirigente, para mí es muy importante esto, independientemente del resultado del día de hoy, que repito, vamos a salir a pelear con todo y por todo, como siempre, pero de nadie nos quita lo bailado, y nadie nos va a quitar el sueño de tanto Trinidense, o yo como dirigente, o cualquier otro dirigente, cualquier otro club, cualquier tamaño puede lograrlo también, ¿verdad? Y eso ya lo hemos visto con Ameliano, que me motivó a mí, nos motivó a nosotros, y con varios otros clubes, y ese ya es un partido ganado, y bueno, con eso vamos a ir con esa mente, y con la gana que tenemos nosotros también de lograr el objetivo, vamos a ir ahí con todo. No, totalmente, seguir en Copa Libertadores, buscar ese gran premio, ese gran golpe, y después si no se da, está la revancha en la Sudamericana. Trinidense tiene para más. Y estoy de acuerdo, voy a tocar ese tema, no. Pero ni pensamos en eso, ¿verdad? ¿Cómo? Ni pensamos en eso. Estamos obviamente en lograrlo de la Libertadores, sí, con toda la humildad del mundo, pero estamos acá con esta oportunidad de esta batalla, y bueno, luego veremos cómo termina la cosa, pero hoy enfocadísimo en eso. No, totalmente, yo lo tengo que expresar periodísticamente nomás porque hay una revancha, y después, primero está obviamente el seguir en Copa Libertadores de América y el gran golpe, que todos mentalmente empujamos eso, Norma, eso no hay que... Yo sí le agradezco demasiado porque se siente, y vamos a ver lo importante que acá para nosotros, porque están perfectamente bien de que estamos representando al barrio de Trinidad, a su gente, a la gente del Trinidense, a nuestra familia y a todos los que están detrás nuestro, pero de alguna u otra forma también al Paraguay, y eso nos llena de orgullo, y bueno, a los Paraguay, a los guaraní, con el sable entre los dientes a salir de esa cancha, ¿verdad? No, hoy Trinidense es Paraguay, esta noche Trinidense es Paraguay, eso está claro, como anoche Nacional fue Paraguay, hoy es Trinidense. Un gran orgullo. Claro, totalmente. Pero un enorme orgullo, eso no te puedo explicar. Me imagino, Norman. ¿Cómo está el clima ahí? ¿Qué temperatura se calcula ahí para la hora de partido? Y 24 grados, está lindo el clima, hoy un día despejado, lindo, soleado. Acá es ese fresco medio seco, o sea, la verdad que muy lindo, muy parecido, estábamos diciendo que el clima es muy parecido al de Quito, ¿verdad? Así que no es ese calor húmedo que conocemos nosotros. Presidente, la mejor vibra, los mejores deseos para esta noche, vamos a estar narrando el partido, así que esperamos que sea una gran presentación otra vez del equipo de Santísima Trinidad. Bueno, mil gracias por el apoyo de siempre, les pido que toque madera y que tengo mi maderita en la mano, y bueno, que sea una gran noche para todos nosotros, y lo que, como siempre, yo lo que puedo prometer como presidente, porque tengo esa seguridad de que vamos a salir a pelear. Después del resultado está en manos del señor, pero nosotros vamos a salir a hacer la heroica, a tratar de hacer la heroica como hicimos allá. Una última, presidente, al final, ¿cuál fue el problema de Chiquito Jiménez? ¿Qué la lesión que
¿Qué él tuvo? Bueno, Chiquito está acá y sintió algo, pero hicimos una resonancia urgente, no tenía nada más, un golpe que le impulsaba un poco, pero nada de gravedad, así que está a disposición y listo para hoy. Ah, está a disposición del técnico. Por precaución no tuvo el partido Ah, del torneo. Sí, acá le estoy mirando, estamos justamente acá conversando, o sea, está presto para hoy. Qué bueno. Estábamos un poco preocupados porque va a ser siempre muy importante. Vos le querías poner una posición estratégica, que le encima a Vidal, decía vos. Que lo molesten ahí, que lo incomoden a Vidal, que es un cangüero, presidente. Tiene que ser un partido el fútbol es para los vivos y hay que hacer un partido inteligente. Así mismo, sí. Hoy jugamos, bueno, aparte de Colo-Colo, entendemos que va a estar Arturo Vidal y eso es una cosa, yo diría que es más motivante, ¿verdad? Y bueno, desde luego hay que tener las precauciones porque su fama le antecede, ¿verdad? Sabemos lo que es y bueno, eso hay que saber cuidar y manejar y vamos a, solamente los muchachos van a hacer ese partido como para neutralizar también a él, y aguantar las embestidas de los primeros minutos. Presidente, fuerte abrazo, éxitos. Muchísimas gracias, un gran saludo para ustedes, gracias por el apoyo de siempre lo sentimos y un gran saludo también a toda la audiencia. Norman Riera, presidente Deportivo Trinense, a las 21:30 está a disposición Chiquito Jiménez. Qué bueno, esa es una muy buena noticia. A disposición Chiquito Jiménez. Vamos a ver si arranca o no. Sí. No creo, yo creo que va a ser muy similar a lo de Quito, solamente con Romero ahí adelante y pienso lo mismo. 5 volantes. Mediocampo poblado y Romero para contragolpear. Sí. 12:01, en un ratito ya está convocado aquí Ernesto Jiménez en estudio, como quiere la gente de Cerro Porteño. Ernesto nos va a hablar porque habló por fin con el señor Jubero. Juan José habló con nosotros en privado. Parece que cambia Cerro de la Argentina a Brasil. Ya venimos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año. Porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. 12:03, estamos de vuelta, 12:03 minutos. Mirá que tenemos cámaras nuevas, Benicio, así que tenés que llegar a tiempo, a hora, buen maquillaje. Tenemos que. No, nosotros estamos temprano acá. No. Mati el primero que llega, después yo, después ya llega el alemán. No se puede más comer ni tomar nada con estas cámaras, dicen. No, entonces vamos a cambiar nomás la cámara. No tiene nada que ver, un ratito. El café no tiene nada que ver. Acá, director. ¿Está? El café. ¿Por qué no puede tomar? No se puede. Ya no se puede. Va a empañar la cámara. Bueno. Cambiemos la ¿Qué cámara. tal, Ernesto? ¿Cómo te va? Hola, Luis Enrique. Bien. Buenas tardes. Un saludo para vos, los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia de Mega TV. Venía para anunciar al técnico nuevo Cerro Porteño. No me diga que se cayó de nuevo. Cayó.
Cayó. No va a ser Thiago. No, y quiero explicar el motivo. Espera. Sí. Y las placas, todo lo que trabajamos, lo que elaboramos con la producción hoy, se cayó de nuevo. Está caído. Lo de Thiago Núñez. Thiago Núñez, pero ya estaba todo. Estaba todo. Ayer Juan José Jubero ya más o menos les dijo que sí. Ya tenía la bendición. No, ya estaba todo. Era el candidato, profe. Se habló con él. Inclusive ya el año pasado se comunicaron con Thiago Núñez. No se llegó a un acuerdo. Y está caído lo de Thiago Núñez nuevamente. A mí me hablaron de tema económico. Pero yendo un poquitito más hacia el fondo, me parece que también pasa por algo familiar, Thiago Núñez. Y me parece que por esa razón termina cayendo su venida a Cerro Porteño. Ayer, reitero, 16:30, 17 horas. Era el técnico de Cerro. Sí. Era y cuestión vino para que anunciar. Vino para anunciar. Ayer a la tarde. Estaba para que se anuncie. Y tuvo un problema familiar desde ayer a hoy. En 12 horas. Voy a ver el horario del mensaje del presidente de Cerro. Simplemente para confirmar, nomás, porque es cierto lo que él dice. Pero utilizar nomás todo ese trabajo diciendo, mira un poco lo que preparamos y pasa. Profe, recuerda ayer cuando comentaba en el extra que siempre están los candidatos brasileños. Pero ¿qué pasa? Cuando parece que ya está todo, son exigentes. Ayer 17 a las 5:19 de la tarde me responde Juan José Apá, el presidente de Cerro, a quien agradezco públicamente. Ahí hay 5:20 prácticamente de la tarde. Aproximadamente, sí. Ya era técnico de Cerro prácticamente. ¿Sí? Sin dar a conocer. Se iba a dar hoy, se iba a hacer hoy el anuncio. O sea, nada oficial. Es más, tendría que haber estado ya él para el partido luqueño Cerro. Para el viernes. Para el viernes. Sí. Estaba todo preparado. ¿Qué? Vamos a ver. Se cayó todito esto. Miren por todo lo que preparó producción. Thiago Núñez, director técnico, los palmarés, su historia. Y bueno. Felicidades al equipo de trabajo. Pero no, es Thiago Núñez. ¿Qué pasó al final? Concretamente, ¿económico o familiar realmente? Como dice Cotita, si ayer dijo que sí y hoy te dice que no, nos cierra que sea algo familiar. Yo por eso creo que pasa más por lo económico. Pero si ayer ya estaba acordado, porque Jubero incluso dice, faltan algunos pequeños detalles, dijo. Sí. No quiso profundizar mucho cuando se le consultó por Thiago Núñez, pero no descartó en ese entonces. Los técnicos brasileños son demasiado exigentes. Yo creo que pasa un poquitito por allí, pero sí lo de Thiago Núñez a estas horas, al menos, está totalmente caído su llegada a Cerro Porteño. Esto puede ir cambiando, por supuesto. Ernesto, vos decís por los detalles, no por lo esencial, digamos. Sí, yo creo que pasa por allí. Querían esto, pretendían aquello. Por eso una sumatoria de detalles que hacían a la contratación. Y pasó ya en su momento, profe, con varios técnicos brasileños que Cerro Porteño llegó a consultar, que ya estaba todo para darse la firma, y esos detalles hacen nuevamente caer la operación. Nosotros estuvimos en contacto con un colega de ESPN Brasil temprano, y... ¿Está Guillermo? Guillermo, un gusto. Guillermo, ¿cómo te va? Bienvenido a Deporte Total Televisión y Radio. Guillermo, Luis Enrique te saluda, ¿cómo estás? Hola Luis, hola a todos que acompañan para Total. Mucho gusto hablar de fútbol con vos. Espera, Guillermo, te estamos viendo, Guillermo, porque nos pusieron una foto tuya en una cancha, pero te estamos escuchando un poco bajo. ¿Vos me copias bien, Guillermo? ¿Me escuchas bien ahora? Ahora impecable, como si fuera que estaba acá en el estudio de televisión. Guillermo, Thiago Núñez, ¿se filtró alguna información allí? Porque ahora nos están comentando de que, así como están las cosas, de haberse prácticamente confirmado que era el nuevo técnico de Cerro Porteño, hace una hora cae la operación supuestamente por un tema familiar. ¿Qué sabes de Guillermo? ¿Y sonó allí de que vendría a Paraguay a Cerro Porteño? Bueno, estaba sabiendo de la vontade de Cerro de cerrar con Thiago Núñez, pero no sabía que el fichaje se cambió en la última hora por cuenta de un problema familiar. Sí, porque prácticamente ayer estaba definido que era él y estaban por dar el anuncio oficial
de que era el nuevo técnico de Cerro Porteño, y ahora aquí el compañero Ernesto, que está en el día a día de Cerro Porteño, nos dice que la operación al final cae. Por eso es que queríamos saber si llegó a trascender algo o no realmente allí, y si manejan alguna situación especial de Guillermo, que él o algún cercano del primer anillo de la familia tenga algún inconveniente. No, a veces puede ser un pretexto un poco, si es que no hubo acuerdo económico, a veces te dan otra cosa, otra versión, ¿verdad? Pero por eso es que recurrimos a vos si manejás algo, Guillermo. Sí, yo creo que puede ser algo de aspecto financiero, no llegó a un acuerdo, y ha dicho que es un problema familiar, porque la salida de Thiago de Botafogo, su último trabajo acá en Brasil, no fue buena, no ha hecho un buen trabajo, y yo que puedo decir para los hinchas de Cerro es que puede ser un golpe de suerte no cerrar con Thiago Núñez. Un golpe de suerte Sí. Que no haya cerrado con Núñez. Sí, porque al que podría funcionar, hay jugadores que jugaron en el fútbol como Jean, Eduardo Brock, Churini, Turbe, lo que le podría facilitar la adaptación, pero sus últimos trabajos en Brasil no fueron buenos, en Corinthians, Grêmio y el último en Botafogo. No le ha ido bien en los últimos equipos a Thiago Núñez. Sí. Cerro, que es un gigante paraguayo y tiene la obligación de luchar por el título nacional, por su primer título internacional, no imagino que Thiago Núñez sería un hombre digno del proyecto. Caramba. Qué dato, ¿no? Sí, Thiago Núñez fue el entrenador, creo que le sacó una diferencia de puntos importantísimos dirigiendo a Botafogo al resto. Después termina perdiendo el campeonato con el Palmeiras. El que Thiago Núñez llegó después que el portugués Bruno Lage salió, en un momento en que Lúcio Flávio, que fue el interino de Botafogo, Thiago Núñez llegó. Pero el plantel de Botafogo ya estaba malo, el equipo estaba abatido. Fue cuando el Palmeiras tomó el puntero del Brasileirão. Entonces Thiago Núñez fue mantido para 2024, pero no logró hacer evolucionar el equipo. Solo logró 4 juegos en 2024, pero siempre contra equipos chicos. Y hizo declaraciones polémicas en ruedas de prensa, usó la plantilla, realizó malas sustituciones, ponía jugadores para jugar en las posiciones que no están acostumbrados. Por ejemplo, el delantero que juega por la derecha ponía para jugar en la banda zurda. Entonces lo despidieron por no dar resultados. Por eso que yo creo que fue un golpe de suerte para Cerro, que va a jugar a Libertadores. Yo creo que siempre, como ha dicho, hay siempre la obligación de luchar por el título paraguayo. Entonces yo creo que fue un golpe de suerte no cerrar contra Thiago Núñez. Guillermo Moreno de ESPN Brasil, un gusto, fuerte abrazo, gracias por el tiempo. Un gusto, abrazo, hablar con vos. Dale, gracias Guillermo Moreno de ESPN Brasil. Rompió todos los esquemas Rompió todos los esquemas. Sí, rompió todos los esquemas. Suerte para Cerro que no lo trajo. Suerte para Cerro que no lo trajo. Esperaba una respuesta así. Sí, nunca, jamás, de un colega, jamás. Primera vez que escuchas. Pero está bien, es su opinión, es su verdad, es su opinión, es su postura. Él dijo eso. Sí. Confirmado, Thiago Núñez descartado. Sí, inclusive un alto dirigente de Cerro Porteño también mencionó esa situación, así que fue una opción potable para Cerro Porteño, hay que mencionar eso. Ya Cerro Porteño lo venía siguiendo temporadas atrás, así que se sigue en búsqueda del técnico que busca Cerro Porteño. Hasta que sepamos la verdad de las comunicaciones. Y de acuerdo a lo que dijo el periodista brasileño... Tema familiar, dijo Petengil. Juanca sí, Petengil. No, por eso yo digo, aparentemente una persona medio complicada, ¿verdad? Entonces no sería nada raro que haya cambiado por el camino algunas cosas, el brasileño. Totalmente. Yo mirando los últimos números... Perdón, definí un poquito lo de complicado. Y cambiante. Te dijo el periodista que le gusta hacer cosas raras, ¿verdad? Y así. ¿Inventar cosas? Sí, o tratar de inventar cosas. Sí, como dijo el colega. Traen a un volante por derecha y lo ponen por izquierda, cosas así. En Cristal le fue bien.
metiéndonos lo que es el torneo Cristal peruano. estuvo por acá, él eliminó a Nacional justamente, me parece, el año pasado. Sí, mal no recuerdo. Pero en Brasil en los últimos años no le fue para nada bien a Por Thiago eso él Nunes. pone la referencia de los equipos brasileños, porque son equipos que tienen que salir a buscar el título, ¿verdad? Y dijo que Cerro es un equipo que tiene que salir, es un Sí, equipo grande, eso tiene que salir comparó, a buscar el campeonato paraguayo. Claro, un equipo gigante como Cerro, dijo, como diciendo, sí, habló. un equipo importante. Y es uno de los dos grandes del fútbol paraguayo. Dijo, Claro. la verdad, no dijo nada fuera del lugar. Lo que sí me sorprendió, estoy de acuerdo con y creo que todos estamos de acuerdo, es que cómo se refirió él. Porque si era argentino. Fue una fortuna para Cerro no traerlo. Sí, pero a ver, el brasileño no te va a tirar humo Te va si a es decir que no la le cara, parece. Él te va a la posta. Por eso te dije, si era argentino. Él te va a la verdad, te va lo que piensa. En Argentina son más solidarios. Sí, y son más consecuentes porque tratan de preservar un eventual trabajo para el compatriota, ¿sí nomás? No hay un mal profesional ahí. No. Todos son fenómenos. Sí, dentro de todo es que Cerro dejó un poco de lado el Río de la Plata para apuntar a Brasil otra vez, después de mucho. La escuela brasileña, sí. Después de mucho. Bueno, y después, Ernesto, porque estamos ahora estoy totalmente... ¿Te quedaste en Orsay? Sí, me quedo en Orsay porque yo tenía, sí, hablas con el presidente, le escuché al gerente deportivo, averiguá y te dicen, sí, ya está. Por eso trabajamos en producción, no vaya a pensar que eso fue a la Bartola. Nosotros teníamos la información clara y ahora por lo visto cayó hace una hora. Sí, hace poquito, porque era el candidato, era el técnico que buscó Cerro Porteño y reúne un poco las características porque es un técnico que sabe absorber las críticas. Lo escuchamos recién al colega y Thiago Nunes como que tiene a su favor eso, de absorber la presión, cosa que hoy Cerro Porteño, estoy hablando de los integrantes del departamento de fútbol, por supuesto, están buscando a ese entrenador que trate de asumir un poco esa presión que hoy tiene Cerro Porteño. Espalda ancha. Y además querían cambiar un poquitito, porque viste que hay tanta presión porque argentino, pero acá me dicen, y Heinze no puede resucitar ese tema de Heinze, no puede reavivarse otra vez. Y a mí me dicen que volverían a insistir un poco. ¿Viste? Sí, volverían a insistir. Es el candidato de la mayoría. Siempre fue el candidato de todos. Sí. Solamente que ya 2 veces recibieron la respuesta del no. Entonces como que eso también enfrió un poco el tema de Heinze. Thiago Nunes también ya fue opción para Cerro Porteño. Lo dijo el propio Petengil en su medio. También está. Acá lo que hay que ver es por qué Heinze dijo que no. Porque si es un tema económico y vos sabés que de por ahí Cerro dice, vas a creer. Bueno, listo, ya está, cierro los ojos y pago y bueno, y que venga Heinze ya que tanto lo quiero. No vas a creer, Josita, si lo dijimos acá. Si es un tema de familia, pero de familia. La familiar dijo, por eso es la misma cosa. Que la familia que venía a Paraguay. Por eso recalco y digo, si es un tema económico nomás, el único problema por el cual Heinze, Burdizo, Berizzo, Milito, el que vos quiera, no viene, porque hay una diferencia de, qué sé yo, $30,000, y en algún momento, ya que está en la desesperación y no se te cae un técnico a la alcancía, y decís, bueno, dale, listo, ya hacer el esfuerzo y ya pagar los 30,000 de diferencia, vení, te viene. Ahora, si el problema es otro, tenés que dejar de insistir porque no podés cambiar vos la situación familiar de otra persona. No. Y no vas a cambiarlo por dinero. Y no va luego a cambiar, y más todavía que en la Argentina, hablo con propiedad, siempre fue así. Ahora con mayor razón. Pero allá